Entonces, es importantísimo a la luz de la palabra de Dios que nosotros podamos ver nuestra vida con las consecuencias. Y pues ahí es donde a veces no nos gusta y ahí es donde a veces se complica la situación porque uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué en este momento? ¿Pero por qué con esta situación o con esta persona? Y resulta que es una consecuencia, es algo que de pronto está llegando en el momento en que realmente estás cosechando la situación. Entonces, piénsalo, por ejemplo, nunca, nunca va a salir o las consecuencias de una mentira nunca van a ser buenas. ¿Me hago entender? O por ejemplo, las consecuencias de ofender con palabras nunca van a ser buenas. Las consecuencias de tratar mal o de pronto golpear nunca van a ser buenas. Las consecuencias de vivir de mal genio y justificarlo nunca van a ser buenas. Tú no puedes esperar una buena consecuencia de vivir de mal genio, de vivir angustiado, de fornicar, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o de la idolatría de nuestro corazón. Es decir, vamos a tener que vivir las consecuencias y sobre todo de lo que no nos gusta y que a veces es lo que nuestra carne jala, porque es lo que más le gusta a nuestra carne hacer. Entonces, hoy vamos a leer una historia, quiero que por favor busquen en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 7, quinto libro de la Biblia, para ustedes que tienen ahí su Biblia y no saben dónde está, quinto libro. Y lo que, el, el valle que vamos a estar leyendo hoy es el Valle de Acor, se llama ese título ahí. Y pues con base en la lectura, creo que va a quedar claro que es el Valle de las consecuencias. ¿Ok? La lectura nos va a mostrar que lo que vamos a ver aquí es consecuencia de lo que está de una decisión. Entonces, si estás ahí en Josué capítulo 7, versículo 1 dice, perdón, desde el versículo 2, el 1 lo vamos a leer después. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bedabem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Interesante la descripción, ¿cierto? Cuando el corazón es como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Lo que hemos estado viendo es estas historias que tienen que ver con situaciones donde alguien en una posición de liderazgo tiene que tomar una decisión.
Y hemos visto vez tras vez, cómo realmente esto hace que el Josué, para ustedes que no saben, es un hombre de guerra. Es un hombre que heredó de Moisés el entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero esa entrada es pelear, como lo estamos viendo acá con todos estos pueblos. Y aquí hay un hombre que es un hombre de guerra que está desmoronado, que básicamente está diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la victoria que nos diste? Y lo acabamos de cantar. Ellos, si tú lees el capítulo anterior, ellos acaban de ver algo milagroso, algo que realmente los dejó como, no, pues si así va a obrar Dios, vamos bien. Y es porque Dios llevó al pueblo de Israel y ellos llegaron frente a la ciudad de Jericó, que era amurallada. Y lo que hace Dios es que les dice, durante 6 días, todos los días tenían que salir y marchar todos los días y dar una vuelta. Salían, marchaban, daban la vuelta durante 6 días. Pero el séptimo día les dijo Dios, tienen que marchar 7 veces. ¿Y qué pasó? Los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel obtuvo la victoria sobre ellos. Entonces, aquí están ellos después de ver ese milagro y dicen, pues, si te das cuenta, lo que dice es, listo, sigue el siguiente pedazo de tierra que vamos a conquistar. Él manda unos espías que vayan y miren y le dicen, no, no te preocupes, con 2,000 o 3,000 soldados lo vamos a hacer. Y lo que pensaron es, esto es pan comido, o sea, después de lo que vimos en Jericó, lo que viene, no necesitamos mucha gente. Tranquilos, esto es pequeñito, esto se puede. Y es porque se confiaron y menospreciaron al enemigo. Ahora, yo quiero arrancar ahí pensando que pienses, ¿qué tanto tú sabes que tienes una actitud de sobrador o de sobradez en situaciones? Y tú piensas, no, eso es facilísimo, eso lo sacamos, eso sale. Y a veces resulta que tanta sobradez se te devuelve como una cachetada en la cara que te dice, pero no te preparaste, no hiciste la tarea, pensaste que, creíste que, y ahí está el problema. Es porque se maneja en las fuerzas de uno, en la astucia de uno. Y eso fue lo que pasó aquí con Josué y con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la reacción de forma natural al perder? Lo vemos ahí. La pregunta es, Dios, ¿dónde estás? ¿Cierto? Y es la pregunta que la gente hace, ¿cierto? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Cuando tú haces esa respuesta, esa pregunta, perdón, ¿tú tienes una respuesta en Dios? ¿O tú te has quedado, por ejemplo, en la última semana o en los últimos días, o no sé, en este año pensando, ¿dónde está Dios cuando uno más lo necesita? ¿Por qué pareciera que como que Dios se esconde o como que Dios me tiene a mí en esta situación pasando las duras y las maduras? Y pues me gusta lo que dice en Jeremías, que nos dice, Dios dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es decir, Dios es el que te va a buscar, pero cuando Él te permite entender que Él está obrando alrededor de ti, la tarea tuya es realmente decir, Dios, yo quiero conocerte, yo quiero entender de corazón de qué se trata conocerte a ti. Y pues yo creo que en lo que vamos a leer, la, la forma en cómo Dios maneja esta situación, esta derrota, va a quedar marcado para Josué, que es el líder que está guiando al pueblo, pero va a quedar marcado para todo el pueblo y ojalá que quede marcado para nosotros. Si tú no has leído nunca esta historia y si tal vez es la primera vez que la vas a leer, ojalá, yo le he pedido al Espíritu de Dios que te impresione lo suficiente para que entiendas que las cosas con Dios son en serio, para que tú entiendas la responsabilidad que tienes ante Dios. Y sobre todo, si tú estás acá y eres un papá
o una mamá, o un esposo, o una esposa, un hijo, tú entiendas que lo que vamos a leer hoy tiene que ser algo que te sacude y te dice, uy, 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 con Dios las cosas son en serio. Entonces, está acá Josué, igual que el pueblo, ¿cierto? En una actitud de, Dios, tú nos abandonaste, Dios, ¿por qué nos dejaste? Dios, esto es injusto, pero ¿cómo nos muestras esta victoria y ahora tenemos esta pérdida tan grande? Y mira lo que dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y aquí le da la razón. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser, por segunda vez, anatema. Ni estaré más con ustedes, sino destruyen por tercera vez el anatema de en medio de ustedes. ¿Qué es anatema? Piensa, ¿quién es esa señora? O sea, ¿a quién metieron ahí que Dios está tan bravo? Que lo que significa es la maldición. Y es, Dios le está, la respuesta que Dios le envía a Josué es, mira, no seas dramático. Bueno, lo que sucedió es que hay pecado. Ahora, yo te pregunto, si este es el valle de las consecuencias, lo que uno tiene que entender es, listo, son las consecuencias por el pecado. Y pues eso creo que es claro para todos. Pero aquí, cuando vemos la cuestión de que Dios le dice aquí, es, hay pecado en Israel. Mi pregunta es, ¿será que es que hasta ahora Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel es pecaminoso? O sea, es como si nosotros pensáramos que todos nosotros aquí somos la carita tan bonita que nos ponemos el domingo y que no somos esa persona que de pronto de mal genio y transformada le salen otras palabras y otra gesticulación en otra situación. Tú tienes que entender, una iglesia no es un lugar donde hay gente perfecta. Y ojalá que tú pienses, no, pero yo sí creo, o sea, yo creo que no perfección, pero pues yo creo que todos se ven como tan juiciositos, tan bonitos, tan arregladitos. No te dejes llevar por las apariencias. Yo soy el primero que confieso mi pecado. Yo soy el primero que tengo que confesar por medio de la predicación el hecho de que yo necesito de Dios. El hecho de quién soy yo ante Dios, cómo me ve Dios. Entonces, una iglesia no es un lugar para gente perfecta. Esa no es la iglesia. La iglesia es un lugar para gente que ha sido redimida, perdonada. Es como un hospital. Básicamente, todos estamos sanándonos espiritualmente de algo que se llama pecado en general, pero que en cada uno toma una sintomatología diferente. Pero por favor no te dejes confundir pensando eso, porque realmente nos hace daño como iglesia que nosotros digamos, uy, no, pero es que a mí me sorprende o me sorprendió cuando me di cuenta, no sé, que alguien gritó o que trataron mal o que dijeron algo. Es que esto está lleno de gente. ¿Qué crees que traemos aquí cuando nos reunimos? Pues nuestra carnalidad, tristemente, no debería ser así. Entonces, voy a esto porque Dios le dice a Josué, hay pecado en Israel. Y pues si yo fuera José diría, pero Dios, eso es lo que somos. Somos unos pecadores. O sea, ¿cómo me dices tú que, que, que hay pecado si es realmente lo que hay? Pero si te das cuenta, lo que a Dios se estaba refiriendo acá es cuando ellos iban a una guerra, Dios a veces permitía que ellos tomaran un botín de guerra. En este caso, Dios fue claro y les dijo, no tomen nada de ese botín de guerra. Tomarlo implicó que alguien que lo hubiese tomado ahora generó esa anatema, es decir, esa maldición
que Dios está diciendo, mientras esto permanezca así, ustedes van a perder las batallas que tengan. Ahora, entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 13. ¿Qué le dice? Levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. ¿Qué es santificar? Si tú vienes de una tradición religiosa tradicional, tú piensas que se trata de Semana Santa, ¿cierto? Y de una otras fiestas, se supone. No, la idea de santificar, con base en lo que Dios está diciendo acá y lo que vemos en la palabra de Dios, es apartarse. ¿Te das cuenta? Dios les está diciendo, apártense. Necesito que se preparen porque mañana nos vamos a reunir. Es decir, cuando Dios nos busca a nosotros y nos da una vida nueva, Dios nos santifica para Él. Es decir, nos aparta del mundo para Él. Y eso es algo que todos tenemos que tener, por lo menos saberlo y escucharlo. Por eso Dios no espera que si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú vuelvas al mundo a revolcarte en el lodo del mundo, como lo hacías antes. Porque ahora Dios te ha santificado para Él, te ha apartado para Él. Esa es la idea de santificar. Y cuando lo vemos de esta forma, lo que Dios les está diciendo es, santificarse es presentarse ante Dios. Ahora, piénsalo. Tú te santificas, te apartas, te preparaste ayer para este tiempo hoy. Tú deberías hacerlo. Y yo recuerdo alguna vez que mencioné esto, y es, mira, si hoy es un tiempo en el que tú sabes que esta reunión es importante, que tú sabes que vienes porque vamos a leer en las clases, en la exposición de la palabra de Dios, la palabra de Dios, tú debes preparar tu corazón para esto. Tú deberías saber que si toda la semana, porque te quedas en el celular o viendo series, te dan las 11, 12, 1, pues deberías prepararte el sábado para acostarte más temprano, para que no te cueste levantarte el domingo. ¿Será que estoy siendo exagerado en eso? ¿Será que, uy, no, pero Álvaro se le está saliendo lo viejito? No, estamos hablando de si Dios te ha apartado para Él, Dios quiere que cuando nosotros nos reunamos como iglesia, tú vengas preparado. Tú debes preparar. ¿Cómo? Debes preparar tu corazón. Debes preparar tus pensamientos. Debes preparar el hecho de saber, quiero llegar temprano, quiero sentarme con los demás, quiero aprender, quiero escuchar. ¿Ves la disposición que hay? Y pues imagínate, si tú tienes hijos en tu casa, ¿qué necesitas preparar? Pues si sabes que el sábado es fácil porque está el que el desayuno, que bañarlos, que una cosa que la otra, pues prepara la ropa que se van a poner al otro día. Me hago entender, es decir, a veces damos por sentado que simplemente venimos a una reunión más. Yo quiero que por favor entiendas, esto no es una reunión más ni de tu vida ni de nosotros como iglesia. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad única de reunirnos, nunca vamos a volver a tener las mismas personas que están hoy acá. En 8 días va a cambiar. Puede que haya una gran mayoría de nosotros, pero no van a estar otras personas. Por eso es tan importante esto que está diciendo Dios de prepara tu corazón. Es que te vas a presentar ante mí. Entonces, con eso en mente, mi pregunta para ti es, ¿con qué actitud vienes hoy tú a presentarte delante de Dios? ¿Con la queja, con la amargura, con la indisposición, con...
Es importante que entiendas, esto es lo que espera Dios de nosotros. No simplemente que sea una reunión más. Dios espera que nos preparemos para encontrarnos con Él. Versículo 16 dice, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, eran 12 tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Ahora, piénsalo. Ahí están reunidos todos y empieza a haber un filtro de 12 tribus, pasan a una, que es la de Judá. Una tribu está conformada por muchas familias, toman como digamos, el apellido, dicen, es de este apellido, y ahora de esa casa representada en ese apellido, entre el papá y los hermanos, dicen, es Acán. ¿Quién era Acán? Tú no necesitas saber mucho de Acán. Tú lo único que necesitas saber de Acán es que era esposo, padre, hijo y hermano, ¿sí? Eso es todo lo que tú necesitas saber de Acán. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú te puedes identificar hoy, independiente de que te llames como te llames, con esta identidad? Tú estás acá y eres un esposo, muchos lo somos. Tú estás acá y eres un papá. Tú estás acá y eres hijo de alguien, todos lo somos. Tú estás acá y tienes hermanos, el 90% de aquí pues los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto donde se genera ahora una expectativa de, vienen las consecuencias y todo el mundo está pensando, ¿será que le van a dar un premio? ¿Será que es que hizo algo muy bueno y los van a... Pero ahora lo que Josué le está diciendo es, cuéntame qué fue lo que hiciste. Y versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Jehová, contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Y he aquí, están escondidos en mi tienda, en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. O sea, ya le tocó confesar la vaina. Ahora, yo quiero que tú veas acá un proceso que es el proceso de la tentación y del pecado, que es para todos nosotros. Tú puedes estar acá o tú puedes ver esto y tener, bueno, si estás acá tienes 12 o 13 años, pero este es el mismo proceso con tus hijos, que son menores de 12. Y es el mismo proceso si tienes 15, y si tienes 20, y si tienes hasta 80 o la edad que tú tengas. Porque es el proceso para todos nosotros pecar. Y es que, vi, lo primero es lo que los deseos de mis ojos ven, quieren, lo que yo alimento y que quiero ver. Luego dice, los codicié. Es decir, ese es el momento crucial entre lo vi y ahora tengo que escoger entre lo dejo quieto o, ¿qué hizo él? Lo tomo. Ese es allí en ese momento. Y luego, ¿qué? Lo escondió. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Vieron el fruto, codiciaron porque el enemigo ya les había dicho, si ustedes comen de eso van a ser igual a Dios. Dios es un amargado que no quiere que ustedes sepan eso. Pero vengo aquí para decirles, Dios no los ama.
Coman eso y verá que van a ser como Dios. ¿Y qué dice? Que ellos vieron, codiciaron ser como Dios, lo tomaron y lo comieron, y luego ¿qué hicieron? Corrieron a decirle a Dios, Dios, imagínate que vino Satanás y nos tentó. ¿Sí? ¿Es por lo que hicieron? Dios los buscó, ese es el patrón de Dios. Desde Génesis nos lo deja claro, es Él el que nos busca porque nosotros a raíz de, de nuestro pecado escondemos. ¿Sí te das cuenta? Una mentira blanca, una mentira piadosa, una mentira chiquita, una mentira, es esconder. Y aquí lo que quiero que te des cuenta es, este es el proceso. Y es el proceso para cualquier pecado, no solamente cosas que tú ves, es cosas que tú permites en tu pensamiento, cosas que tú permites sentir en tu corazón y que simplemente llegado el momento tú lo tomas y luego te escondes de Dios. Si no fuera pecado, no te esconderías. Si no fuera pecado, no te daría pena confesarlo. Si no fuera pecado, no te apartarías. ¿Te das cuenta la diferencia? Santificar he sido apartado para Dios, pero cuando yo peco, yo me aparto de Dios. Porque mi vergüenza, mi pena, mi orgullo por mi pecado me dice, es que yo sé lo que he hecho. Mira cómo lo dice el libro de Santiago, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y uno dice, ¿cómo así? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y aquí quiero mencionar el hecho de, ¿cómo manejas tú la tentación frente a un pecado que está ahí latente para ti? Tú eres de los que Dios le dice, bueno, si es de Dios, que sea lo que sea. ¿No crees que eso es tentar a Dios? O sea, ¿cómo es posible que tú piensas y te autoengañas diciendo, no, es que yo no quería nada, pero esa persona llegó ahí? ¿Así de ingenuo eres en la vida? Para eso, tú sabes a dónde ibas. Tú sabes lo que iban a hacer allá. Tú sabes quiénes iban a llegar. No me digas que no sabías que no iba a llegar esa persona. Y te atreves a decir, Dios, por favor, si no es de ti, que no llegue esta persona, por favor. Y así lo puedes hacer con cualquier otra cantidad de cosas. Vuelvo y te lo digo. Si estás mal de plata y mañana te llega el bendito mensaje de tienes preaprobado un crédito, por tanto, ¿seguro que eso es de Dios? Y mira el proceso. Tú lo ves, tú lo lees, tú lo tomas y lo escondes. Ay, pues sí, yo sí creo que era de Dios, pero entonces acá nos dice que cada uno de nosotros es tentado por su concupiscencia, que son las pasiones nuestras. ¿Cuál es la pasión nuestra? ¿A qué nos jala nuestra pasión? ¿Hacia Dios? ¿A buscar de Dios? ¿A hacer la voluntad de Dios? ¿A amar a Dios? ¿A sujetarnos a Dios? ¿A obedecer a Dios? Nuestras pasiones nos van a jalar a todo lo que sea contrario a Dios. Y ahí mismo en Santiago completa el versículo y nos dice, cuando es seducido por su propia pasión, después, cuando la pasión ha concebido, esto es como un embarazo, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué pasa? Engendra muerte. Amados hermanos, no se engañen. Y uno piensa, pero yo pequé y no me morí. Pues bueno, lo mismo pensaron Adán y Eva. El diablo tenía razón, no nos morimos. No te moriste ahí, pero algo murió en ti. O Dios tiene razón, o Dios no la tiene, la tenemos nosotros. Pero no hay punto medio. No hay punto de poder decir, sí, yo sé que eso es pecado, pero mi chuchito lindo, no, no, no.
No, por favor, no tientes a Dios. Tú no puedes esperar que Dios apruebe tu pecado. Por eso te hago el énfasis. Este señor era padre, hermano, esposo, hijo. ¿Cómo eres tú con el pecado de tu papá o de tus hermanos? ¿Qué tan alcahueta eres tú? ¿O no? Ay, pero pobrecito. Ay, pero él no sabe. Ay, pero él no entiende. Ay, pero es que ese eres tú con el pecado de alguien que está en esa primera relación contigo que puede ser tu papá o tu hermano, de justificar el pecado. Bueno, sí, sí, se le salió el genio, pero es que él es así, entiéndanlo. Ah, o sea, nos puede levantar a groserías, pero lo tenemos que entender. Interesante. ¿Cómo eres tú? Te pregunto a ti. ¿Cómo eres tú? ¿Tú justificas lo injustificable porque es tu papito? ¿Porque es tu hermanito? ¿Porque es tu mamita? Yo te animo, yo sé que esto es desagradable, escucharlo, ¿no? Uy, pero este man que le dan, yo sé que ustedes muchos espero que quién le cuenta a Álvaro las cosas. El Espíritu Santo es el que nos está recordando hoy las cosas, porque perdemos objetividad, porque porque hay personas acá que básicamente, mira, nosotros con Libby hemos hecho el ejemplo. Tú ves hermanos que han crecido con el mismo papá y la misma mamá. Bueno, son los mismos hermanos que tú los ves y son dos, tres, cuatro y todos son diferentes. Pero cada uno tiene una forma de recordar un evento que marcó la familia por el papá y la mamá. Cada uno lo ve de forma diferente. Ve, yo no me acuerdo de eso. ¿Eso sucedió? Yo no creo que eso. Mi papá no era así. Mi papito no era así. Sí, su papito era un borrachín y golpeaba a la mamá y era infiel. No, mi papito no era así. Así lo recuerdo yo. ¿Ves? Entonces, esto comienza en que somos nosotros mismos los primeros que tenemos que entender que tanto nosotros perdemos la objetividad y nos cegamos frente al pecado en nuestra propia casa. Si tú como papá y mamá no eres capaz de poder decir a tu hijo, mira hijo, yo te amo, es lo que de mi parte siempre vas a esperar que te ame, pero yo no puedo ir con esta actitud o con este pecado que es tuyo. Piénsalo, esto cada nada sale y ya esto cruza fronteras, o sea, esto es algo que tú lo escuchas en otros países. La señora que dice, sí, yo sé que mi hijo sale a robar, pero es que ese es el trabajo de él. Queda uno como, en serio, esto no es grabado, esto no es una actuación. Ha salido cualquier cantidad de veces. Sí, yo sé que mi hijo sale a robar, pero es que ese es el trabajo de él. Me lo mataron trabajando. O sea, espere, organicemos esto. Su Mercelinda. Pero ¿te das cuenta? Eso es lo que hace nuestros pecados en nosotros. Nos ciegan. Y comienza desde que tu hijito te llame. Es que tu hijito le pegó a otro niño. ¿Quién sabe qué le habrá hecho el otro niño? Porque mi hijito no es así. Ah, por favor, ve, habla, pregunta, habla con tus hijos, diles que no está bien. Pero es que ese mismo niño crece y luego le da a la mamá, la golpea. No me digas que no es verdad. ¿Ves la importancia de santificarnos, de apartarnos para Dios? Y aquí está este hombre que es padre, que es esposo, que es hijo, que es hermano, que solamente pensó en, pues yo lo vi, nadie más lo vio, comamos callado que esto no va a afectar a nadie. Comamos callado. Ok, mira lo que dice el versículo 24. Entonces, Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera,
el dinero, el manto, el lingote de oro. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más tomaron ahí? Ayúdenme. Pero si los hijos no estaban ahí, y las hijas, y los bueyes, y los asnos, o sea, el carro, la moto, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, y le dijo Josué, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has generado esta conmoción? No sé cómo más dicen sus Biblias. Ahora que Dios sea el que te turbe a ti. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Mi pregunta es, tú que eres nuestro invitado y tú que vas a ver esto por primera vez, ¿muy duro? ¿Qué le pasó a Dios? O sea, como, ¿qué culpita a los hijos y las hijas? Y entonces ahí sale, es que, por eso es que a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí ven? Es que ese Dios del Antiguo Testamento es sanguinario. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Que lo saquen, que lo echen, pero ahí es donde tú tienes que entender, si tú lees esto y te dan ganas de decir, yo no comparto esto me parece que es algo que no debe ser así. Entonces yo te digo, te falta mucho por conocer de Dios para entender la santidad de Dios. ¿Ves? Santifícalos, que se aparten para mí porque hay pecado. Quiero que leas, para concluir conmigo, el versículo 1, como comienza este capítulo. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y ahí lo da. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mi pregunta para ti es, tú, tu corazón es tu casa, ¿cierto? Tú sabes eso. Tú y yo, al igual que este señor, permitimos que haya pecado oculto en nuestro corazón. Pecado que Dios lleva diciéndonos rato, ojo, eso no me agrada, no estoy de acuerdo. Si viniste otra vez y lo estás escuchando, es porque te estoy diciendo, pilas, hay pecado en tu corazón, no lo escondas, deja de esconderlo, deja de pensar que nadie más lo está viendo. Y aquí entra para todos nosotros que somos papás y que somos esposos. ¿A ti te encantaría que tus hijos, que tu familia viviera las consecuencias de tu pecado oculto? Fuerte, ¿no? Y ahí uno dice, no, pero espera Álvaro, aquí esta iglesia nos han enseñado que Dios perdona nuestro pecado y que nuestro pecado no es heredado, totalmente. Y gracias por preguntarlo, tienes toda la razón. Pero mi pregunta es, ¿tú, tú permites que hayan pecados que están escondidos, que tal vez tus hijos ya se dieron cuenta de ti en cómo eres tú en la casa, en el hogar, pero que aquí de pronto, eso va a pasar una cuenta de cobro? Porque es que tus hijos están viendo el primer ejemplo que deben ver de Jesús reflejado en la vida de ellos, y eres tú como papá, tú como mamá, tú como esposo, tú como esposa. Tú sabes lo tenaz, lo difícil, lo duro que es uno escuchar de
Se supone que niños que crecen en un hogar con un papá y una mamá que están dando un buen ejemplo, es normal que el niño crezca diciendo que se quiere casar con la mamá y es normal que la niña juegue a que es la esposa y que quiere tener hijos. Es normal. ¿Tú puedes creer que hay niños y niñas de 6 y 7 años que cuando les preguntan si quieren ser papá o mamá dicen, no, no, yo no quiero. Es más, no me quiero casar. Niños de 7 años ya dando esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que los niños dan esa respuesta? Porque, ay, que es que los niños de hoy en día son tan avispados y tan diferentes. ¿Será? ¿No será que es tenaz para un niño tener que saber que un fin de semana le toca con el uno, el otro con el otro? Eso marca a cualquiera. ¿No será que es tenaz para un niño ver cómo sus papás se gritan, se respetan, se tratan mal? Y dice, o sea, si yo quiero jugar papá y la mamá, no quiero jugar a eso. ¿Me hago entender? Tu corazón es tu tienda. ¿Qué has ocultado ahí debajo? Que Dios te está diciendo hoy, pilas, tu pecado afecta a esta iglesia. Y yo quiero que lo entiendas y te quede claro. Es difícil que tu pecado, cuando tu pecado afecta a nuestra iglesia. Y volvemos a lo mismo, porque uno dice, pero Álvaro, nos dijiste que todos somos pecadores. Sí, tienes toda la razón. Pero te estoy diciendo, cuando tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, ¿qué provecho hay que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Es decir, ¿de qué te sirve a ti decir que Chuchito lindo, que Papito lindo, que Diosito, que Jesús, que estamos aprendiendo? Y ser una persona que piensa que lo más importante es el dinero. ¿Tú crees realmente que lo más importante es el dinero? Es de eso que se trata ese versículo. Dios, gracias a Dios, si tú estás viendo esto o tú estás hoy acá, esta no es una iglesia que estamos torciendo el evangelio para que tú creas que puedes negociar con Dios. Lo único que tú puedes negociar con Dios es tu pecado con Jesús muriendo en la cruz. Pero ¿de qué sirve que haya cualquier cantidad de gente allá afuera que se creen buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, pero que su Dios y su idolatría está en el dinero y es lo que tienen ahí oculto? Y es solamente vales por quien eres, lo único que vale es la plata, lo único que valen son los títulos, lo único que vale es en qué carro vas, dónde vives, con quién andas, con quién te relacionas. ¿Es eso lo único que vale en esta vida? Mira, por favor, entiéndeme, yo no estoy satanizando el dinero, lo necesitamos para vivir acá, pero tú no puedes permitir, como dice la palabra de Dios, pensar que puedes servir al dinero y servir a Dios. Tú no puedes pensar que puedes servir a Dios y que Dios me va a hacer una persona millonaria. O sea, déjale esos sueños a un adolescente de 12 años. Aterriza en la realidad de la vida. ¿Por qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sigas creyendo que tu pecado individual no nos va a afectar. No sigas pensando que tu pecado no va a afectar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que son tu primer ministerio. Tu pecado va a afectar y es tenaz cuando tenemos que ver cómo las consecuencias de eso las vemos reflejadas. Y por favor, entiéndeme, yo no quiero ser yo no estoy aquí ni deseando el mal ni nada de esas vainas. O sea, Dios es el único que sabe cómo trato con cada uno de nosotros. Pero puede ser que tú estás criando un niño que crece y que a los 13, 14 años te dice, mira, muy bonito lo que hacen allá y me caen bien hasta algunos de ellos, pero yo por allá no quiero volver.
¿Pero por qué? Si te lo pudiera decir, te diría, porque nunca vi en ti credibilidad. No vi coherencia. Vi que lo único que hacías es que esto era algo solo para los fines de semana y entre semana vivías de otra forma. No quiero ser un hipócrita. No sé si creo en Dios. Si te das cuenta, no tiene que ser con algo aparentemente tan grave, pero eso es gravísimo. Perder un hijo, que él te diga a ti, sabes, yo ya no creo lo que ustedes me enseñaron. Eso duele muchísimo. ¿Te das cuenta cómo el pecado de una persona se llevó por delante a 36 más su familia? ¿Te das cuenta cómo el pecado de una persona hizo que todo un pueblo, que eran más de casi 3 millones de personas, dijeran, Dios, ¿dónde estás tú? Y aquí es donde yo quiero que entiendas. Tú eres el único Jesús y la única Biblia que tu familia que no viene por acá va a leer y va a ver. ¿Qué están viendo en ti? ¿Qué, por favor, entiende, ¿qué van a ver ahorita en diciembre en ti? Y la palabra de Dios nos dice, el evangelio es blasfemado entre los que no conocen por culpa nuestra. Porque si hay alguien de donde tomar es, los cristianos, ay, ay, ay. Va a una iglesia, de esos pastores, no, no, no. Déjeme decirle, tu pecado afecta a otros. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios tiene su forma de amar tanto a nosotros como iglesia que permite que el pecado salga a la luz de formas que ni nos imaginamos. En confrontar a una persona, ven, yo quiero preguntarte, ¿qué está pasando? Vemos esto, esto y eso. Pero ¿quién les dijo? ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Te das cuenta el mismo Josué? El mismo Josué comprendió que antes de obrar en su astucia y decir, bueno, vamos a enviar unos espías allá que nos digan con cuánto ejército vamos a pelear. ¿Te das cuenta cómo en solo una victoria ya había perdido el horizonte y el norte de que es Dios el que pelea por ellos y ya estaba pensando en su astucia, su plan? ¿Tú no te ves reflejado ahí? ¿Tú no ves cómo para algunas cosas Dios te ha mostrado que sin Él no puedes, que Él pelea por ti, que Él está ahí y cómo en algo a veces chiquitico te descachas y tomas decisiones que Dios te dice, pero no me preguntaste, no me consultaste, no oraste, no le pediste a otros en la iglesia que oraran por ti? Y es lo mismo que Josué tuvo que aprender, y es, no te dejes llevar solo por lo que ven tus ojos, porque es lo que Dios desecha. Sí, es fuerte que los hayan apedreado, pero aún hay así, hay algo que se llama la misericordia de Dios. Si tú no la puedes ver hoy, yo te animo a que tú preguntes. No sé quién sea tu consejero, la persona que te enseña fundamentos, el facilitador del grupo pequeño. Ven, explícame, ¿de verdad podemos ver la misericordia de Dios en la consecuencia que tuvo el pecado sobre un hombre que era el papá y sobre sus hijos? Y tal vez te vas a sorprender de escuchar historias de personas acá que Dios ha tratado con misericordia a pesar de su pecado. Te invito a cerrar los ojos. Si tú eres nuestro invitado y estás hoy aquí por primera vez, yo te pregunto, ¿será que Dios te trajo hoy y te está diciendo directamente, tú sabes que hay pecado y quiero que lo confieses y que te apartes? Y si sabes que Dios te trajo hoy a eso, yo te pido y te animo a que al final busques a la persona que te invitó o a la persona que tú quieras y le digas, ven, muéstrame a la luz de la palabra
¿Cómo es que yo debo ponerme en paz con Dios? Y para nosotros, iglesia, ¿sabes? Este mensaje es igual. Hay pecado y Dios lo está sacando a la luz. Ojalá que te arrepientas antes de que tengas que vivir otras consecuencias por lo que Dios está haciendo. Señor Jesús, gracias. No es fácil. El valle de las consecuencias, pero es lo que nos dices en tu palabra. Recogemos lo que sembramos. Si sembramos para la carne, vamos a recoger pecado. Y Señor, yo te ruego por nosotros como iglesia, comenzando por mí, que sigas escudriñando mi corazón y me muestres, Señor, mi idolatría, mi pecado, que lo sigas haciendo con cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a recordar santificarnos para ti, Señor, y entender que una vez que tú nos has hecho tuyos, Señor, es en serio. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque merecemos la muerte, merecemos el castigo, merecemos estar separados de ti. Pero en ti, Señor Jesús, hay perdón de pecados y hay oportunidades. Y te adoro en esta mañana por eso. En tu precioso nombre. Amén.